Dentro del área de emprendimiento, la mujer cumple un rol fundamental para el desarrollo social y de las comunidades. Y para muestra de ello recibimos a Joana Cruz, socióloga, gestora e investigadora cultural. Desde el año 2015 es fundadora y coordinadora de la plataforma cultural Pájaro Gato. Sus líneas de investigación son economías de la cultura, mujeres y ruralidad, producción, distribución y circulación de contenidos y productos culturales, género y política pública. Gestora y coordinadora del Museo del Cacao y el proyecto Yerbateras, que están basados en nuevos modelos de gestión y fortalecimiento de las microeconomías culturales de las mujeres rurales. Tiene 15 años de experiencia en gestión pública, planificación estratégica, estructuras institucionales, modelos de gestión, diseño de políticas públicas. Ha participado activamente de la discusión política cultural a nivel local y nacional, siempre desde espacios colectivos. Joana el día de hoy nos hablará sobre economías culturales. Recibimos a Joana con un aplauso. Buenas noches. Bueno, como les comentaba, nosotros realmente algún tiempo con experiencias desde trabajo, desde las instituciones públicas, desde los sectores más bien oficiales, sentimos que realmente con la propia profesión de socióloga no era importante aterrizar y empezar a hacer una verdadera acción participativa y ver lo que realmente se vive la gente en el día a día, ¿no? Porque hay veces en que la academia está muy distante y también, yo trabajar en las instituciones también, estamos como muy alejadas de lo que es la realidad, ¿no? de los emprendedores o más bien de las actividades. Y como les comentaba, justo con la pregunta que le decía a David, el tema es que para mí fue muy disonante encontrar que la realidad de las personas era muy distinto a lo que desde las instituciones o desde los textos que habíamos aprendido, ¿no? Cometiendo muchos errores, también me aculpo en esos momentos, ¿no? Sin embargo, al trabajar ya desde el otro lado y realmente vivir con la venta del día de tal o cual producto, llegó a realmente ver qué mismo estaba pasando especialmente desde el sector cultural. Y no sé cómo está ahí, sí. Ya. Entonces, bueno, hablo más fuerte. Entonces, para nosotros fue interesante hacer todo lo que es el tema de, primero empezar por lo que estaba pasando en el sector cultural y desde haber venido viviendo y estudiando en Quito, en donde hay unos conceptos un poco más peleados, se puede decir, del tema cultural, y llegar a la ciudad de Cuenca, en donde supuestamente tenemos este imaginario que somos la cuna de la cultura, que es una ciudad cultural, y a la hora de la hora uno se pone a ver estadísticamente cuántas personas que realizan actividades culturales viven de la cultura. Facturaciones con el SRI, con todo lo que tiene que ver con todos los temas de aduanas, exportaciones e importaciones, ¿no? Y asimismo la cultura entra en esta lógica. Sin embargo, las investigaciones que hemos llevado a cabo y los libros y las teorías y la bibliografía, se puede decir que se ha revisado, muestra que muchas o gran parte, casi un 86% de las actividades culturales no se registran en los procesos oficiales. Pero estas actividades culturales también no obedecen ni siquiera al concepto mismo de cultura que maneja el Estado. Entonces, por ahí empieza todo este tema de mientras el Estado camina, y además que camina a buen paso, con paso firme, y tiene personas muy interesantes adentro, el tema es que está caminando en un mundo en donde casi el 86% de la población que trabaja en sectores culturales está en otro lugar. Entonces, ahí empieza todo una separación de caminos, ¿no? Entonces, por ahí nos empezamos a cuestionar qué mismo estábamos entendiendo por economía, ¿no? Desde el concepto o la etimología, que realmente puede decirse que es un poco más amplio, que va en un concepto súper simple, que sería la administración de la casa, la administración de los recursos. Hemos visto que el Estado, y no culpándole solamente al Estado, porque también es difícil no reconceptualizar o conceptualizar mismo desde qué perspectiva estamos viendo cultura, a pesar de que con la Constitución ya de 1998, primero ya se amplió un poquito el tema cultural en todos los conceptos, especialmente en todo lo que tiene que ver con la interculturalidad, con todo lo que es la pluriculturalidad, la plurinacionalidad. Sin embargo, es en la Constitución del 2008 cuando ya se le
reconceptualiza más todos estos temas de qué mismo es cultura y deja de reducirse a la cultura, a las meras artes o a las meras alta cultura, a todos los temas que tienen que ver con todo la academia, los estudios, las grandes, las bellas artes mismo, y se empieza a entender que la cultura va más allá de esta concepción artística que se tiene. Empieza primero a entrar en un conflicto, ¿no? Porque tienes un aparato institucional hecho para acaparar un entendimiento de la cultura de la época medieval y tú tienes unos conceptos muy desarrollados y muy progres en la Constitución, asimismo en el famoso Código Ingenios, en donde te metes ya con el tema de investigación, innovación, ciencia, tecnología y saberes ancestrales. Pero a la hora de realizar política pública, concreta, dar recursos, ahí te pierdes, porque solo llegamos hasta la Constitución y los códigos en mencionar este tema de saberes ancestrales, de otros tipos de economía, de las economías populares y solidarias, pero todavía sentimos, o por lo menos cuando estás en la vida ya real de estar viviendo estas economías populares y solidarias, no abastece la sábana de lo que entiende la oficialidad para llegar a darte realmente políticas concretas, ¿no? Y me refiero a políticas concretas no con que cambien la vida de los actores mañana, pero sí en un plazo prudente de unos 5 a 10 años, que es lo que ya llevamos, ¿no? Trabajando todos estos códigos. Entonces ya debería haber un análisis en donde podamos ver qué impacto ha tenido toda esta parafernalia y cosas así loquísimas con respecto a conceptos, terminologías. Bueno, entonces, desde el mismo hecho de quiero mostrarles algo, no sé cómo pasar. Ya. Lo que nosotros hemos visto es que cuando hablas de cultura y economía, realmente el Estado sigue reduciendo a todo lo que es el tema, como les decía, que se puede medir en todos los términos que maneja el SRI y en todos los términos macroeconómicos. Sin embargo, hay un tema bastante interesante que uno, como les decía, la cultura se mueve en otras esferas y asimismo las economías se mueven la cultura, ¿no? En esferas incluso por debajo de la mesa, en esferas de transacciones que no están medidas y que además deberían medirse cualitativamente más que solamente cuantitativamente, porque son esferas de trueque, son esferas de los intercambios, son esferas de otras formas de incluso entender y puede decirse incluso monetarizar todos los temas de cuidado y que estas esferas son muy femeninas, casi en su mayor porcentaje se manejan a través de mujeres. No sé si es que hay un dato de género, y ahí me gustaría, bueno, poder conversar luego con David, a ver los emprendimientos. Estoy seguro que también en el campo de ustedes la mayoría son de mujeres, son los temas de ahí, en los pequeños emprendimientos. Y en esas economías denominadas como economías de la sombra, porque no están en registros oficiales a nivel nacional, pero que por lo menos sí deberían tener los GACs locales o las juntas parroquiales, porque ellos al estar en contacto directo con sus ciudadanos, sí deberían hacer un pequeño esfuerzo por en verdad ellos ser quienes proveen de información a las instituciones a nivel nacional y saber cuántos artesanos tenemos en Cuenca, cuántos, aparte de la asociación, ¿no? Cuánta gente está moviendo en cultura, cuántas mujeres y cuántos hombres están ahí. Les voy a mostrar aquí un tema, ¿verdad? A ver. Nosotros nos habíamos puesto también a criticar el mismo concepto de cultura con el que se maneja la propia institucionalidad, y me refiero a los aparatos ya ejecutivos, ¿no? Porque otra vez vuelvo a repetir que con el tema de la Constitución tenemos un concepto de cultura muy progre, tenemos unos conceptos bastante realmente de primera, ¿no? Sin embargo, a pesar de que la cultura ya no se le entiende solamente como apoyar a las artes, quiero mostrarles estos datos aquí. Por ejemplo, esto de aquí sacamos de lo que es la cuenta satélite de cultura, que es más o menos en el 2013 empezó esta idea de contar con datos sobre qué está pasando con la cultura, y como ustedes ven aquí, supuestamente lo que aporta la cultura al PIB ha ido en escalada, no tenemos datos solo hasta el 2016. Después del 2016 no se ha vuelto a actualizar esta cuenta satélite de cultura. Entonces esta cuenta satélite, como ustedes ven, está en incremento, sigue aportando al PIB con el 1,93%,
20%. Sin embargo, cuando vemos aquí cuáles sectores son, ustedes ven que solo están consideradas sectores de las grandes artes, de las artes concebidas como oficiales. Pero, por ejemplo, acá es súper interesante en el RUA, que es el Registro Único de Actores Culturales que maneja el Ministerio de Cultura, hay otra clasificación. Y les quiero mostrar acá. Tenemos otra clasificación. Y el SRI tiene otra clasificación. Entonces, yo me pongo a pensar, digo, pero si ni siquiera el aparato estatal, que debería ser uno, en donde todos deberíamos, equivocada o acertadamente, pero igual que ir caminando conjuntamente, tienen las mismas variables o se mueve bajo las mismas variables. Es así que cuando nosotros entramos al SRI a pedir de que yo estoy como investigador en el sector del patrimonio intangible, en el sector de lo que es memoria social, me manda hablando más que la señorita del SRI, así como, vaya, díganme algo más concreto. Entonces uno tiene que decir, bueno, póngame como cafetería ya, y te dice, bueno, pero porque todavía no se entiende, por ejemplo, en el caso de yerbateras, han sido las mujeres de los mercados que realizan las sanitaciones, portadoras de saberes ancestrales, pero también movilizadoras de pequeñas economías a través de servicio, de un servicio de sanación que además a veces creo que ganan diario más que yo. Pero bueno, el tema es que ellas, por ejemplo, no podíamos encontrar en el SRI para establecer un grupo, para crearnos como asociación, en donde tenían que estar metidas para nosotros constituir una asociación. Entonces se dieron tantas vueltas, es como, ya, póngame vendedora, no me acuerdo de qué nos pusieron, pero algo como de las hierbas. Entonces, el Estado, al no entender, y ahí creo que es una culpa de los ministerios de cultura mismo, de los entendidos de cultura, de entender que no basta con poner una proclama interesante en la Constitución, sino que tenemos que empezar desde abajo, empezar a ver qué hay, y ahí es en cambio lo que yo siento que es la culpa de los gobiernos locales. En cambio, porque generalmente uno se va y con la patente mismo, tienes tu tema de la patente municipal aquí en Cuenca, no debería ser un tema que por lo menos el SRI ya lo entendió, el SRI ya te exonera para todo lo que son actividades culturales, pero igual lo que no pagas en el SRI tienes que pagar en lo que es la patente municipal, además sin haber vendido nada ese año, además estábamos en pandemia y además. Entonces es como una especie de cada quien trabaja como una isla, ya lo decía los compañeros que me precedieron, y para nosotros sí nos ha llamado la atención este tema. Aquí les quiero mostrar, déjenme ver si saqué otro dato. Este de aquí. Ya, vamos primero a este de aquí. Por ejemplo, para nosotros es un tema importante e interesante decir que se necesita construir data, y necesitamos data, sistemas de información, pero necesitamos a nivel local. Es penoso que el GAT municipal, conozco más el de Cuenca porque estamos aquí siempre buscando información, primero no transparenta su información, que ya es grave, pero por otro lado, y es mucho más grave, es que no la tiene, no es que no quiere transparentar, es que todas las administraciones lo que hacen es llegar, cambiar de política pública, votar o almacenar en algún lugar donde está perdida esta información, y no podemos dar continuidad o hacer un seguimiento, o por lo menos reclamar. Los pocos logros que se han hecho desde el sector cultural ha sido gracias a que te paras en la calle. El mismo Pancho Aguirre fue ahí un personaje importante para la ciudad en el sector cultural, porque logró poner en la palestra todo lo que es el tema de la ocupación del espacio público para actividades culturales, y que eso llevó a un montón de otras cosas para reclamos de los espacios públicos. Sin embargo, eso, si bien fue una política momentánea de en ese tiempo el Marcelo Cabrera, de decir que con una resolución se habría, el tema es que una resolución no mata a una ordenanza, y tienes la ordenanza de control municipal en donde le faculta al guardia ciudadano que te levante con tus cosas y te mande sacando. Entonces todos esos temas para nosotros ha sido como muy de lucha chiquita, pero hay un tema grave también en el sector cultural, el hecho de ser del sector cultural, tanto la formación académica como la vida diaria mismo, ya sea por supervivencia o porque la cultura mismo es como, ya me refiero a la cultura como organización o como sociedad, no nos prepara para poder ni leer, en primer lugar, temas legales, dos, pensar que merecemos también un tema normativo profundo, oficial,
y lo que ha hecho es que la mayor parte de los actores nos engañen, ¿no? Nos engañen, y es recientemente cuando los actores culturales empiezan a formarse ya como abogados, empiezan a pensar en otros temas como, bueno, tengo que aprender a leer un contrato, tengo que aprender a hacer un POA, tengo que aprender a hacer, no sé, un oficio. Entonces, creo que eso es el gran aporte de los famosos fondos concursables, que nos ha obligado a empezar a leer y empezar a ver los famosos Canva, los famosos para lograr estos fondos, ¿no? Creo que ese es, para mí, es el único aporte que han hecho los famosos fondos concursables, porque el resto siento que más ha dañado, ¿no? Ha dañado tanto las relaciones que existen entre los personajes culturales, porque más bien te has peleado por eso, pero por otro lado seguimos viviendo de los subsidios. No se piensa en políticas culturales más que porque la gran industria cultural ha demandado, y cuando me refiero a la gran industria cultural estoy hablando de las grandes televisoras, ni siquiera es que tenemos un movimiento de teatro grande aquí en el país, ¿no? Sino que son realmente las televisoras que al estar metidos en esta parte de aquí, ya, cuando hablan todo el tema audiovisual, a mí me llamó la atención porque los dos rubros que más mueven la economía dentro del sector cultural es el tema audiovisual y es el tema de diseño. Entonces uno se queda frío, dice, wow, dice, Ecuador sí tiene diseño, ¿no? Y Ecuador sí tiene audiovisual. Cuando abres la cuenta satélite y analizas de dónde viene esa plata, resulta que el sector audiovisual simplemente es porque las grandes televisoras mueven plata, ya que compran las películas ya que los otros países no quieren, y eso demanda mucho dinero y pagan impuestos. Yo pensaba que en verdad era porque generábamos productos audiovisuales, y no es así. Realmente son más bien Ecuavisa, Teleamazonas, Telesistema los que dan este aporte. Lo mismo cuando entras al tema de diseño y dices como, wow, hay diseño en el Ecuador, no, sabido que estamos viendo. Abres la cuenta y ves de qué indicadores y de qué datos está alimentada, y es porque dentro del sector maderero, especialmente aquí colonial, está considerado como diseño. Entonces son estas grandes empresas las que alimentan a la data del famoso aporte. Entonces el tema es que las actividades convencionales, por lo menos para nosotros, entran realmente a un real aporte de la cultura al PIB. Y ahí decía, pero ¿cómo? O sea, si la mayor parte de nosotros vivimos de actividades culturales, ahí es en donde entiendes que realmente estas estadísticas o estos datos no existen. No existen porque a veces son transacciones tan efímeras, tan del día a día, claro, para la institución con la lentitud, que los que hemos pasado por ella sabemos que los que se trabaja, que una cosa demora una semana, es imposible registrarlas, ¿no? Vuelvo allá, yo realmente no le veo el camino más que los sectores, o más bien dicho, los organismos más pequeños, en este caso los GACs, yo creo que a nivel incluso parroquial, son los únicos que pueden alimentar un sistema de información real si queremos cambiar las cosas, porque a nivel de Quito es imposible realmente, a lo menos que contraten a medio mundo, y también eso engordaría mucho el aparato público, pero en verdad es imposible hacer un levantamiento de esta magnitud. Entonces, para mí me parece interesante que ahí desmenuzar todo lo que es la cuenta, como les decía, alimentada con datos que salen del SRI, y el SRI todavía no es escudriña, por ejemplo, todavía no hay información de qué ha pasado del 2016 al 2023 sobre los temas ya culturales. Me gustaría mucho conocer esa información porque va a ser interesantísimo ver en dónde nos ponen a quién, ¿no? Y realmente ni siquiera les culpo, porque el sector cultural ha sido uno de los sectores que no se le ha entendido todavía. Vamos a la parte de acá. Pusimos esta pregunta porque para nosotras es importante si es que realmente hay más cultura después de lo que están entendiendo como cultura. Y ahí es en donde entra una parte importantísima, ¿no? De que la cultura entendida desde los grandes aparatos estatales como el SRI, las cuentas satélites de cultura, el Ministerio de Finanzas, se queda en las bellas artes como les había mostrado, pero no va a lo que ellos mismos como constitución tienen, que es todos los temas de saberes ancestrales, del aporte de la memoria social, del patrimonio intangible. Eso todavía no se puede ver visibilizado en ningún documento, ¿no? Que pueda medir qué ha pasado.
dejando de lado todo lo que son las redes de agroalimentación, de producción pequeña, dejando de lado que si bien para eso fue creado el Ministerio de las Economías Populares y Solidarias, ya, todavía seguimos ahí, ¿no? Todavía seguimos dándonos vueltas porque no hay una clasificación tampoco de este tema. Y por otro lado, yo quería mencionar que aquí en datos estadísticos, por ejemplo, como el RUA, que sí tiene un poco clasificación, el tema es que también, ¿qué haces con estos datos? Los ministerios, si no lo sabes interpretar. Ha sido medio grave este tema, porque cuando uno revisa esto en temas, por ejemplo, solamente de género, según los datos ay, se me fue, no es la asociación, el gremio de artesanos, casi está compuesto por cerca de un 70% de mujeres. Sin embargo, cuando vos entras al tema de artesanías aquí dentro del RUAC y dentro de todo el sistema cultural que maneja a nivel nacional, el famoso RUAC, solo se halla que un 30% de mujeres se dedican a la cultura. Entonces, yo, como en el tema de las mujeres, cuando siempre nos acusan a Cuenca que tenemos más violencia de género aquí, y uno se pregunta, por Dios, o sea, en Esmeraldas le matan más a la gente, ¿qué está pasando? Y realmente, para mí, la explicación más lógica es que tenemos más cultura de la denuncia, tenemos más lugares donde denunciar, tenemos más incentivos para que las mujeres denuncien, que creo que en otras localidades, ¿no? Me parece la explicación más lógica. Asimismo, creo que la explicación lógica de esto no es que hay menos mujeres haciendo actividades culturales, porque ya cuando cruzas otras estadísticas ves que no es así, que siempre rebasan el 50% de las mujeres en estas pequeñas economías. Sin embargo, ves el RUAC, y por lo menos para mí fuera preocupante siendo director de Cultura del Ministerio o de la Casa de la Cultura, de saber qué está pasando con ese tan poquito, tan bajo número de mujeres registradas. Y ahí empiezas a entender que las mujeres también, muchas de ellas están fuera de los sistemas oficiales, en el caso especialmente de las mujeres de los sectores rurales, muchas de ellas ni siquiera saben que son portadoras de patrimonio, que son patrimonio ellas mismas, que sus actividades son parte de la cultura. Entonces están ellas mismas en desconocimiento, el Estado en un desconocimiento de las personas que somos, podemos establecernos como aliadas también en un desconocimiento de sus actividades culturales. Realmente me llamó la atención bastante este espacio, Dieguito, porque ustedes se dedican a lo que es todo lo que es el desarrollo del diseño social. Para mí ha sido como una incógnita seguirles, verles quiénes son, porque realmente el tema del diseño social es un tema que no se lo ha trabajado, ¿no? Que realmente ustedes son innovadores en este tema, porque el diseño social netamente es, o en su gran parte, termina siendo colectivo y comunitario. Entonces ahí es donde más, encima de las variables que ya no tenemos, o ya tenemos complicadas como instituciones que entiendan, encima le metemos lo colectivo, peor, ya terminan haciendo un shock ahí eléctrico ahí en el cerebro, me imagino, institucional. Y me gusta mucho haberles oído que en el ministerio están, y les he visto estar trabajando, siempre están ahí mandándonos un montón de mails y todo eso, pero por ejemplo, las veces que nos hemos podido acercar como mujeres a estos temas, muchas de las actividades que realizas, que desde una concepción mucho más amplia de la cultura, son actividades culturales, no se entienden desde el Estado. Y antes de que me corte la AVI, yo quería dar estos datos, que realmente solo el 30% de las mujeres del RUA que están ahí, y sin embargo, el 30%, especialmente en los sectores rurales, está comprobado que las mujeres hacen el 30% más de trabajo, y que realmente los trabajos que ellas se dedican están dentro de lo que se concibe ya en un concepto un poco más progre de la cultura, de actividades culturales, ¿no? Entonces ahí uno dice, pero ¿y por qué están solo registradas acá? Entonces, ¿qué está registrando el RUA? Solo ciertas áreas también de las artes, otra vez se vuelve a contradecir. Y el tema es que las mujeres no solo que realizan actividades culturales y no están registradas en los aparatos oficiales, sino que además realizan un 30% más de carga laboral, y realmente descuidando todo lo que es el cuidado. Y eso, por ejemplo, es un tema que no se ha considerado también dentro de los programas, ¿no? Y para nosotros es importante tener en cuenta de que todos estos temas tienen que ver con las actividades culturales, económicas,
y siempre van a estar atravesadas por los temas de género, no porque lo queramos así, sino porque, no sé, me imagino causas como la migración han dejado a las mujeres al cuidado de los hogares, al cuidado o a la administración de la casa, y estas mismas portadoras de estas actividades o de estos quehaceres que para nosotros están dentro del ámbito de lo cultural y económico, son las que están invisibilizadas ya a la hora de tomar decisiones. Ahora viene el 15 de octubre, que es el Día de la Mujer Rural. Yo me imagino que es el día en donde todos los GATS, los ministerios, las academias se tomarán fotos con las mujeres rurales, pero creo que nos toca preguntarnos qué está haciendo ya en políticas concretas para ellas, ¿no? Entonces, para mí era importante dentro de, o en el marco de este encuentro de emprendimientos, señalar esto, porque realmente son temas que a la hora de hacer proyectos o a la hora de que ustedes trabajen cada una o cada uno dentro de sus emprendimientos, tenemos que considerar que realmente el Ecuador y nuestro Azuay tiene un tema muy grande, muy amplio en el sector agrícola, ¿no? Que nosotros no estamos en Manhattan para decir que vamos a vivir solamente de estas actividades, qué sé yo, de las bellas artes en ciertas ramas o de los desarrollos tecnológicos, que no digo que no se pueden hacer, pero que realmente nosotros somos un tema agrícola y donde nuestros campos están ahí y tienen mucho que ver con la economía y la cultura. Entonces, esos temas, y por otro lado, porque nos toca llamar la atención que así se han ganado realmente no solo derechos, sino políticas públicas concretas a los aparatos estatales, tanto locales como nacionales, pero que realmente han servido, ¿no? Estas pequeñas luchas han servido para instaurar pequeñas políticas públicas que nos permiten supervivir. Sin embargo, lo que nos toca es seguir peleando para que realmente se tracen y se den recursos a largo plazo, se armen estadísticas, tengamos datos. O sea, para mí lo importante y lo que trabajamos con las mujeres en los proyectos que manejamos, tanto en el Recao, en todo lo que es el sector de Pucará, Ponce Enrique, como el tema de hierbateras, con todas las mujeres que trabajan alrededor del Carmen de Jadán y todos estos lugares, en Gualaceo, Nabó, siempre van ligados al tema político, no partidista, pero siempre político, porque es nuestra lucha el tema de sí fijarnos en la marca, sí fijarnos en todo lo que tiene detrás de nuestro producto, en la calidad de los productos que lo subcomponen. Sin embargo, si no seguimos ejerciendo una lucha también y una presión política de las instituciones que tenemos a nivel local, no pasa nada. Tal vez nos salvaremos por peleones, unos que otros nos darán unos fondos concursables, pero no va a cambiar la situación. Entonces, para nosotros ha sido interesante poder llamar la atención ahí a las instituciones, saber que tenemos que de mañana levantarnos, batir el chocolate, hacer los chocolates, pero que también en la tarde tenemos que acudir a la reunión del Ministerio, de la Casa de la Cultura, de los municipios y seguir, ¿no?, en la constante lucha por verdadera política pública. Ya me va a quitar el micrófono. Gracias. Muchas gracias a Joana por su ponencia. Realmente es muy valioso ver el trabajo que ha realizado, especialmente en las comunidades de